Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Buenos días y bienvenidos al podcast de Dermotec, el podcast sobre la piel hecho por dermatólogas. Este es un podcast en el que hablaremos sobre lo que más os interesa en dermatología, estética y cosmética, haciendo una revisión de las tendencias actuales, pero desde un punto de vista científico. Yo soy la doctora Inés Escandell, soy dermatóloga, divulgadora y especialista en cosmética, y hoy comparto episodio con la también dermatóloga, experta en láser y cosmética, la doctora Sara Gómez. Hola, Sara. Hola Inés, ¿cómo estás? Bueno, hoy nos despedimos de esta temporada, aunque será por poco tiempo, porque vamos a volver a mediados de septiembre. Y para hacer este capítulo final os hemos preguntado qué dudas teníais sobre el cuidado de la piel. Entonces hemos seleccionado varias preguntas y entre ellas tenemos ¿serum o aftersun después del sol? Que nos pregunta una seguidora. ¿Sirve el colágeno que se añade a los alimentos? ¿Tiene límite de absorción la piel si aplicamos varios activos? ¿O qué le pasa a nuestra piel cuando volamos en avión? Estas han sido las preguntas. Yo creo que son preguntas muy interesantes. La verdad es que nos preguntaron muchas cosas, pero hemos seleccionado estas 4 porque nos han parecido interesantes y bastante novedosas porque no las habíamos tratado en ningún episodio. Pero, antes de empezar, os queríamos dar algunos datos para despedirnos de esta temporada, y es que son datos que nos han hecho mucha ilusión. Ya hemos alcanzado las 200.000 escuchas. Y el número de reproducciones va aumentando cada vez más rápido. Esto nos hace muchísima ilusión. Sin duda, vuestros episodios favoritos, si hacemos una revisión de todas las temporadas, han sido aquellos en los que hablamos sobre cabello, que ya sabéis que esto siempre nos sorprende, pero siempre os encanta, triunfa. O sobre retinol. Pero creemos que la temporada que viene os va a gustar aún más. Así que, dicho esto, yo creo que podemos empezar, ¿no? Venga, pues vamos con la primera pregunta. Después de una quemadura, ¿qué es mejor? ¿Utilizar serum o aftersun? Bueno, aquí antes de que empecemos con la respuesta, yo quería comentar algo, y es que estos productos están destinados para aportar confort, para suavizar, para reducir las molestias que puedan aparecer después de la exposición solar, pero que sepáis que si se ha producido una quemadura, ya lo comentamos en otro episodio, el daño en el material genético ya está hecho, ya va a ser en parte irreversible, así que no penséis que con un cosmético vamos a evitar todo este daño. Y nada, dicho esto, yo ya te dejo empezar, Inés. Vale, bueno, de todas maneras, primero vamos a empezar porque si pensamos en la pregunta que nos hizo esta seguidora en concreto, habla de serum o aftersun. Entonces, lo que vamos a comparar primero es el aftersun con los productos hidratantes corporales habituales, no con los serum, porque si pensamos en serum, yo creo que estamos hablando más de productos faciales. Pero bueno, vamos primero a hablar de aftersun comparado con productos hidratantes corporales. Entonces, los productos postsolares, o en inglés aftersun, son generalmente lociones y cada vez vemos más otros formatos, como por ejemplo el formato spray, porque es muy cómodo realmente, porque estamos hablando de una piel muy dolorida probablemente, que lo que nos apetece es no manipularla mucho. Entonces vemos que ha proliferado mucho este formato. ¿Cómo son los aftersun? Bueno, pues son fórmulas ligeras que no dejan residuo graso, normalmente porque tienen un componente de la fórmula que se evapora muy rápido, y además que en la fórmula incorporan ingredientes que tengan efectos antioxidantes y calmantes. Entonces, ¿qué diferencia tenemos frente a un producto hidratante corporal normal? Pues generalmente que estos productos, los productos postsolares, están hechos para que la sensación de absorción sea muy rápida, o sea que cuando nos lo apliquemos enseguida notemos que no ha quedado ningún residuo graso y que tengan un efecto refrescante. Mientras que las corporales habituales no tienen por qué ser tan ligeras, ¿no? Al final queremos que nos dejen una sensación de hidratación y pueden dejar en muchos casos cierto residuo. Pero lo cierto es que su efecto hidratante, especialmente en pieles secas, quizás sea algo superior. O sea, me refiero a los hidratantes normales, que quizá cuando hablamos de una piel seca pues sean un poco más potentes que un producto postsolar. Bueno, yo aquí ya creo que las personas que nos escuchan igual deberían hacer su propia reflexión. De que si tenemos una piel normal que no requiere productos muy hidratantes, realmente podríamos utilizar como aftersun hidratantes, ¿no? Durante estos meses de verano. Claro, quizá ahí la excepción serían, ¿no?, los pacientes atópicos o probablemente pues mujeres posmenopáusicas que a lo mejor tienen otras necesidades en cuanto a hidratación corporal.
Claro, igual pues van a necesitar, ¿no?, cosméticos un poco más específicos. Pero si queremos ser prácticos, que ya sabéis que uno de nuestros principales consejos es que siempre que podáis seáis minimalistas con el uso de productos. Ya tengo en casa un producto de higiene corporal, pues a lo mejor no va a ser necesario comprar un producto específico post-solar, ¿no? Podemos utilizar Claro, una crema hidratante, ¿no?, que tengamos en casa. sí, que yo iba a decir que esto se lo digo mucho a mis pacientes, que en verano a lo mejor incluso puedes meter el hidratante corporal en la nevera, que es, sobre todo a gente que tiene picor en la piel, es un efecto refrescante que no hace falta comprar un producto específico para ello. Exacto, al final lo que buscamos es en parte, ¿no?, esta sensación de frescor. Y aquí también sería importante recordar una cosa, que si estamos tomando demasiado el sol y necesitamos un producto post-solar, un after sun, y aplicarlo con frecuencia, es que probablemente hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Podemos hacer deporte al aire libre, actividades al aire libre, salir a la calle, pero siempre lo que os recomendamos es que no toméis el sol intencionadamente, que os protejáis y probablemente en un futuro os alegraréis. Esto ya os lo decimos. Yo a veces lo cuento, que no he visto nunca ningún paciente de más de 50 años que no se haya arrepentido de tomar el sol en exceso. Y también pensad que en la mayoría de países del Mediterráneo tenemos la suerte de tener muchas horas de luz y que habitualmente con unos 10 minutos de exposición solar al día vamos a tener suficiente para sintetizar los niveles necesarios de vitamina D. Y también nos recordamos que los estudios más recientes, que con esto ha habido cierta controversia en los últimos años, os parece ser que con los estudios más recientes se confirma que en condiciones reales, no de laboratorio, sino en condiciones reales, el uso de fotoprotectores no disminuye la síntesis de vitamina D, pero sabemos que si permanecemos a la sombra estos niveles sí que se van a ver reducidos. Claro, al final es lo que decimos siempre, ¿no? Hacer actividades en horas saludables. Pero bueno, Exacto. ya sabéis que es nuestro tema, nos repetimos mucho, así que vamos a centrarnos en la pregunta. Luego, si comparamos específicamente lo que decía al principio, ¿no?, un producto post-solar facial con un serum facial, que yo creo que es lo que preguntaba esta seguidora, imaginamos que se trata de un serum hidratante, no nada de otros activos, ¿no? Ocurre un poco lo mismo. El producto After Sun va a ser una crema con función hidratante que se va a absorber muy rápido, que suele llevar en su fórmula antioxidantes. Entonces, ¿me gusta este formato como crema facial para el verano? Pues perfecto, o sea, estupendo. Si quieres utilizar un After Sun facial, pues muy bien. Pero bien, si tú tienes un serum facial con activos específicos, un producto que te gusta, por ejemplo, un serum que combina antioxidantes, péptidos, lo que sea, no hace falta comprar ningún otro, ¿no? O sea, realmente si tenemos un serum facial, no te compres uno para el verano si no lo necesitas. Claro, igual aquí lo importante sea lo que recordamos siempre, ¿no? ¿Te vas a exponer mucho al sol? Bueno, a ver, no pasa nada porque a veces no vamos a poderlo evitar, pero sí que hay algo que debemos recordar, que es evitar en la medida de lo posible la exposición en la cara, porque ya sabemos que el daño solar crónico a nivel facial es uno de los factores más implicados en el fotoenvejecimiento y también en el cáncer de piel, porque son zonas de alto riesgo. Y sabemos, ¿no?, que es donde los dermatólogos más lesiones diagnosticamos. Así que si vamos a estar al sol, tenemos que protegernos, sobre todo la región facial, pero no debemos olvidarnos del cuello, del escote y del dorso de manos, incluso de la nuca, porque son zonas que van a estar expuestas a lo largo de toda la vida y además algunas de ellas se nos va a olvidar la mayoría de veces, ¿no? La cara lo tenemos muy integrado, ¿no? La fotoprotección, el sol, pero es cierto que la zona de, por ejemplo, del dorso de las manos, las características de la piel son distintas, van a recibir la radiación solar durante toda nuestra vida y luego revertir este fotoenvejecimiento se puede, pero no es fácil. No es tan fácil, no. Las manos, los antebrazos y el escote, la verdad es que son muy complejos. Cuesta. Pero el bueno, cuello. Dicho esto, el cuello sí. Pasamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta que nos hicieron es, ¿sirve de algo el colágeno que se añade a los alimentos? Y aquí quiero explicar antes una cosa, porque incluso a nosotras nos ha costado ponernos de acuerdo, porque cuando este seguidor o seguidora, que ya no recuerdo quién era, nos hizo esta pregunta, creemos que se refiere
a los nuevos péptidos de colágeno que vienen en una especie de polvo, normalmente sin sabor, que lo venden de muchos tipos de marcas, venden este tipo de péptidos de colágeno que se añaden a los alimentos. Por ejemplo, lo puedes poner en un café porque al final es soluble y no añade mucho sabor, ¿no? Hay varias marcas, insisto, entonces yo creo que lo que preguntaba específicamente es este tipo de polvo que le añadimos a la comida en lugar de las cápsulas tradicionales, ¿no? Entonces, ¿sirve de algo? Exacto. Esta es la pregunta. Yo en este caso tenía en mente las cápsulas, incluso hay unos sobres que son bebibles. Bueno, en fin, aquí Inés nos lo ha aclarado. Y bueno, pues el uso de péptidos de colágeno por vía oral realmente merece un episodio aparte, pero os vamos a hacer un resumen rápido. Hablamos de los péptidos de colágeno, porque nos referimos a moléculas de menor tamaño, ya que hay otro tipo de moléculas de mayor tamaño de colágeno, que son aquellas que encontramos, por ejemplo, en la gelatina. Estos productos por vía oral sí se han estudiado en los últimos años. De hecho, existen estudios in vitro, incluso ensayos clínicos, y la mayoría muestran una mejora en la hidratación cutánea, que es lo que se hace es medir si hay disminución de la pérdida transepidérmica de agua. Y además lo que ven también es un leve aumento en la densidad del colágeno, además de mejorar la elasticidad y disminuir el aspecto de las arrugas, ¿no? Hasta aquí todo muy bien. De hecho, quizás sea de los suplementos que cuentan con más estudios, lo cual no quiere decir que hayan demasiados estudios, sino que bueno, destacan en comparación con el resto de suplementos. Hay un boom de suplementación, yo creo que en Estados Unidos es donde se empezó hace unos años y aquí ya ha llegado, y muchas veces estamos tomando y no sabemos ni por qué, ni para qué, ni tenemos clara cuál va a ser la efectividad, y ojo con el riesgo de tomar niveles elevados de suplementación, que a veces no se habla y están descritos los casos de hipervitaminosis o de excesos de interacciones, ciertos suplementos, ¿no? con fármacos también. Exacto. No es tan seguro, además, porque también la regulación de los suplementos no es la misma que la de los fármacos, entonces no están igual de regulados. Pero bueno, ese melón que, como decía Sara, merece un episodio aparte. También, revisando un poco la literatura, yo creo que probablemente el principal problema radica en que los estudios sugieren ciertos beneficios, pero no hay grandes estudios, o sea, estudios de mucha calidad, libres de sesgos. Al final, los estudios más grandes muchas veces los hacen las propias marcas que comercializan luego los productos, y eso al final no deja de ser un pequeño sesgo, ¿no? Un pequeño grande. Entonces, uno de los grandes problemas para dar una conclusión con respecto a colágeno es que no hay homogeneidad en cuanto a dosis o forma del colágeno. O sea, tenemos muchos estudios, como decía Sara, pero son muy heterogéneos. Las dosis varían, las duraciones del tratamiento varían, las fuentes de los péptidos de colágeno varían. Entonces, claro, no podemos decir hay que tomar tantos miligramos durante tanto tiempo, porque no hay, todos los estudios son muy diferentes entre sí. Y quizá la otra pega que también analizando la literatura podemos encontrar es el tiempo y el coste. Porque la mayoría de los estudios que hemos revisado sugieren que los beneficios empiezan a ser visibles tras varias semanas. De hecho, hay estudios que dicen que hasta 90 días no vemos resultados y dejan de ser evidentes pocas semanas después de suspender el suplemento. O sea que realmente no es un beneficio a largo plazo, sino durante el tratamiento. Claro, aquí igual la puntualización más interesante por ahora sería que el consumo de suplementos de colágeno parece seguro y prometedor respecto a la mejora de ciertos parámetros de la salud cutánea, pero aún no podemos decir qué dosis es la adecuada, en qué formato y durante cuánto tiempo. Y también hay un factor importante que es el precio. De hecho, en uno de los artículos que hemos revisado se estima que el consumo de estos suplementos podría suponer unos $600 anuales, que a mes de julio, mes pasado, ¿no? De 2023, esto supondría alrededor de unos 500 euros. Y bueno, si lo comparamos con otros productos cuya eficacia conocemos bien, como serían algunos cosméticos como el retinol, bueno, aquí había que plantearse si es necesario, ¿no? Claro, yo creo que probablemente sea un producto interesante para añadir a nuestra rutina en un futuro, cuando estén más claras las dosis y el tiempo, porque estamos seguras de que van a proliferar los estudios, pero, insisto, hay que añadirla, porque sustituir un retinoide tópico, un fotoprotector, que sabemos que van a mejorar mucho la salud de nuestra piel, por este tipo de suplementos no tiene sentido, al final son un extra. Y también quería decir aquí que a título personal he probado este formato de colágeno porque me llamó la atención y que probé a comprarme uno de estos productos que se añade a los alimentos y es
quiero decir que está muy bien conseguido. No voy a decir la marca porque creo que hay varias, pero el que yo probé está muy bien conseguido. Se diluye muy fácilmente en bebidas calientes o frías, da igual. Solo se nota un poco el sabor si se acumula el producto. Por ejemplo, yo que lo ponía en el café se notaba en el último trago y me resultaba un poco desagradable porque tiene esa textura del colágeno, ¿no? Como a caldo de carne al final. Pero bueno, está muy bien conseguido. Entonces, claro, aquí estamos hablando de un producto que es caro y cuyos beneficios tras consumirlo 2 meses, pues yo no he percibido especialmente. Y también debo decir que es muy difícil de valorar porque yo durante el consumo no he dejado de aplicarme mi fotoprotector, mis antioxidantes, mis retinoides, ponerme neuromoduladores, es decir, ¿ha mejorado mi cara por el consumo de esto? No lo sé. Simplemente os digo que la textura está bastante bien, pero creo que hace falta tiempo, ¿no? Sí, y luego detrás de esto hay unas campañas de marketing tremendas. No sé si te pasa, pero es una consulta muy frecuente. Oye, ¿me puedo tomar los suplementos estos de colágeno? Sí, ¿te van a servir? Pues es que no lo sabemos. La verdad es que no sabemos nada, pero a veces cuesta un poco de hacer entender al paciente. Sí. Y a veces la gente no te hace el comentario, bueno, no me hará daño. Bueno, igual a tu bolsillo sí realmente no van a hacer nada. Y estamos, yo creo que todavía esto se está iniciando. Nos faltan unos años para saber si realmente vale la pena. De hecho, sabemos que un cambio drástico no lo vamos a conseguir y es lo que decías, ¿no? No podemos comparar estos suplementos con el resultado, por ejemplo, de utilizar neuromoduladores, ¿no? Que es cierto que son más caros, son mucho más caros, pero puede ser que la diferencia económica a largo plazo no sea tan grande, ¿no? Como podemos suponer desde un inicio. Al final, todos los tratamientos que nos podemos hacer siempre debemos pensar a largo plazo, debemos pensar a 10 años, incluso a 20 años vista, no pensar en cómo estaremos el mes que viene, que a veces cometemos este error. Bueno, ya, si te parece, pasamos a la tercera pregunta. ¿Tiene un límite de absorción nuestra piel cuando aplicamos varios activos? A ver qué me dices, Inés. Pues es que es una pregunta que me ha parecido muy interesante y que la respuesta me ha parecido técnicamente muy difícil. O sea, que para aclarar esto hay que dar una explicación bastante científica, pero antes voy a dar una respuesta muy, muy simplificada, y es que la absorción no va a depender tanto de nuestra piel como de la fórmula del cosmético que nos apliquemos. O sea, si nos metemos un poco más en el tema, la principal barrera que condiciona la penetración de los cosméticos es el estrato córneo, que es la capa más superficial de nuestra piel, y en general los productos están diseñados para atravesar esta barrera en la medida de lo posible, ¿no? Claro, aunque aquí habría que decir que hay productos como, por ejemplo, una crema hidratante o una crema barrera que están diseñados precisamente para quedarse en este estrato, ¿no? Hay pequeñas excepciones. Sí, bueno, claro, las cremas hidratantes a secas sí que están hechas para quedarse ahí, pero bueno, en general lo que pretende la mayoría de los activos cosméticos es pasar esta barrera. También hay otras vías para penetrar, que sería los folículos pilosos que tenemos en la piel o los conductos sudoríparos, pero realmente estas vías de absorción suponen un porcentaje mucho más bajo que el estrato córneo. Entonces, ¿de qué va a depender qué cantidad de producto va a atravesar el estrato córneo? Pues de muchas cosas, del tamaño de las moléculas, de que éstas sean hidrofílicas, es decir, que se vean más atraídas por el agua, o lipofílicas por las grasas, de las cargas iónicas. En definitiva, el vehículo en el que se encuentren los activos, es decir, la fórmula del cosmético, estará diseñado para que estos activos lleguen a la zona deseada para ejercer su función. Por ejemplo, los productos que contengan alcohol van a favorecer la penetración de ciertos activos porque van a hacer que el estrato córneo sea más permeable, ¿no? Claro, bueno, realmente el diseño de la fórmula, que por suerte ya ha sido valorada antes de salir al mercado por personas que se dedican a ello, será el que garantice que un activo llegue a su lugar de acción o que ejerza su función principal, ¿no? Para la que ha estado diseñado. Entonces, ¿podemos usar cualquier producto en el orden que queramos y en la cantidad que nos apetezca? Pues realmente no, en términos generales. Vaya, las fórmulas más ligeras, por ejemplo, una loción o un sérum, deberían aplicarse en primer lugar tras la limpieza, y las fórmulas más densas, como cremas o aceites, deben aplicarse hacia el final, ya que el vehículo creará una película que impedirá la penetración de otras fórmulas más fluidas si las pusiésemos a continuación. O sea que al final parece es sentido común, pero a veces nos equivocamos, sobre todo cuando hay muchos pasos, hay quien se lía un poco. Sí, por eso os hablamos siempre de rutinas minimalistas.
por eso y por más cosas. Pero bueno, quizá una de las ideas que nos suscitó esta pregunta y que nos hizo una oyente fue la siguiente. Si tengo un producto, por ejemplo, con retinol a baja concentración y me pongo varias capas, tengo un retinol más concentrado. Esto ya es rizar un poco el rizo, pero bueno, por darle más respuesta a esta pregunta tan compleja. Entonces, en parte, sí que podría ocurrir esto, ¿no? Que si nos aplicamos varias veces un mismo producto y lo dejamos un tiempo intermedio entre capas, ¿no? Para garantizar la absorción, podríamos conseguir que llegara más activo a nuestra piel. Pero ¿esto sería beneficioso? Pues quizá no tanto, porque al fin y al cabo lo que pasa es que los productos están diseñados para ser aplicados según constan en el etiquetado, porque para eso han sido diseñados y así se han estudiado, ¿no? Entonces, aplicar más de la cuenta muchas veces es contraproducente, porque al final va a alterar el acabado, va a favorecer el que aparezcan residuos o estas bolitas que nos aparecen cuando manipulamos un producto en nuestra cara, e incluso podemos conseguir que al final la piel esté más irritada. Entonces, nuestro consejo: no os liéis. O sea, si queréis aplicar un activo concreto, hay que buscar un cosmético que lo contenga, que os guste, y aplicadlo como toca. O sea, como toca y cuando toca. Y ante la duda, si queréis un efecto más importante, acudid a vuestra dermatóloga y preguntadle cómo podéis conseguirlo. Pero vamos, que en general no hace falta que apliquéis varias veces un producto, si es que esta era la pregunta. Gracias. Bueno, y vamos ya con la última pregunta. ¿Qué le ocurre a mi piel cuando viajo en avión? Pues vamos a centrarnos en los viajes en aviones comerciales con pasajeros, ya que hay bibliografía, y de hecho bastante extensa, sobre el daño que supone la radiación solar a partir de cierta altitud para los pilotos y para el personal de cabina. Lo cierto es que en los viajes largos la humedad relativa en el interior de la cabina desciende notablemente, y hay datos que sugieren que es inferior al 10% a partir de las 2 horas de vuelo. Y esto puede producir, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Una sensación de sequedad, de tirantez después de vuelos prolongados, sobre todo si no utilizamos ningún producto para prevenirlo. Claro, aquí hay algunos artículos que también mencionan que hay un número de horas a partir del cual estos síntomas van a ser más molestos, ¿no? Como decía Sara, son los vuelos largos en los que vamos a percibir con más frecuencia esta sensación de sequedad, tanto en la piel como en las mucosas, ¿no? En la boca, en los ojos, en la nariz. Y parece que en los vuelos cuya duración es inferior a 3 horas no suele ser tan evidente estos síntomas, aunque por supuesto varía de cada persona, porque si ya estamos hablando de alguien atópico, pues a lo mejor sí va a ser muy evidente desde el principio, ¿no? Pero bueno, para la mayoría de la gente no tiene por qué serlo. En definitiva, ¿qué debemos hacer antes de subir a un avión si vamos a hacer un vuelo largo? Pues tenemos que lavar la cara con un producto de limpieza apropiado, que ya tenéis nuestro episodio de limpiadores, que es justo el anterior a este, el 69, y podéis a continuación aplicar un sérum o una crema hidratante que os guste. Y si vamos a estar cerca de la ventanilla, pues un buen fotoprotector nunca está de más, porque sabéis que esas altitudes, como ha dicho Sara antes, sí que está muy claro el daño solar. Entonces, esas serían las cosas a hacer antes de subir al avión, ¿no? Bueno, pues ya sabéis este verano qué podéis hacer si vais a viajar. Y nada, nuestro episodio de hoy, el último de la temporada 22-23, llega a su fin. Recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro perfil de Instagram Dermotech y en nuestro blog www.dermotech.com. Y si os ha gustado el podcast, nos ayudáis a seguir creciendo si nos valoráis en la plataforma donde nos escuchéis, nos dejáis un comentario o lo compartís con vuestro entorno. Así que nada, feliz semana y feliz verano. Que vaya muy bien. Hasta luego. Más información en dermotech.com.